Bienvenidos a la charla sonidera. Roberto Arenas El Pilos. Hola mis amigos, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Reciban cordiales saludos desde Tultepec, Estado de México. Estamos aquí con un operador de 5 estrellas. ¿Cómo te llamas, amigo? Yo me llamo Roberto Arenas Sánchez. Roberto Arenas. Ajá. ¿Hace cuánto que es trailero usted, jefe? Pues aproximadamente unos 25 años. ¿25 años? Ajá. ¿Cómo empezó a entrar al volante? Pues haz de cuenta que yo tengo un hermano que es operador Ajá. de carretera. Y pues, yo estaba más joven y entonces él me empezó a llevar a los viajes, se puede decir. Ajá. Empecé a andar con él, me empezó a enseñar a manejar el tráiler y ya después agarré yo por mi cuenta a empezar a trabajar como operador de tráiler. Ajá. Ajá, así de esa manera empecé yo. ¿Pero empezó primero en tráiler o empezó en No, aquí, por decir aquí con don Pedro, pues empecé con unos camioncitos, unos raboncitos. Ajá. Y ya de ahí fue cambiando él de transporte, se puede decir, el tráiler, y ya hasta que, bueno, camión raboncitos, unos Torton, y no hasta que llegamos O sea que usted, entonces ¿cuántos años tiene usted trabajando con don Pedro? como unos 30 años. Unos 30 años, o sea que ya tiene buen rato desde que empezó con sus Banet, no. No, sí lo conocía yo, pero no, con el Banet todavía no. Ya traía, camiones, Ajá, sí, un raboncito. un raboncito. Sí, ajá. Antes de eso, ¿dónde estaba usted antes trabajando? Yo trabajaba con otro hermano que trabajaba en una línea de trailers donde trabaja mi hermano, el que es operador de trailer. Ajá. Yo trabajaba ahí con él. Ajá. Nada más que yo empecé a trabajar con don Pedro de chofer. Entonces ya de ahí me empecé a quedar con él y ya lo agarré esto como trabajo. Ajá. Porque en ese tiempo pues, éramos como despapalle, cada quien tenía su trabajo. O sea, sí veníamos al sonido, pero realmente cada quien tenía su trabajo. No era una obligación, no nos pagaban. Ajá. Y ya después con el tiempo pues se fue convirtiendo como un trabajo para mí. Yo lo agarré como un trabajo para mí. Uh-huh. Porque yo ya con el señor Pedro pues empecé a trabajar por mi sueldo. Entonces de esa manera yo me integré aquí a seguir trabajando, pero como ya si fuera mi trabajo normal. Ajá. Ajá, sí. Ok, oiga, y ¿usted dónde vive? Yo ahorita, en la actualidad, Ajá. yo vivo en Tultitlán. En Tultitlán. Pero anteriormente, cuando yo empecé con esto, yo siempre viví en la colonia, en la Industrial Vallejo, de donde es don Pedro. O sea, por ahí, por el rumbo. Sí, vecinos, casi vecinos. Ajá. Ajá. Entonces, yo toda mi vida, desde que nací en la Industrial Vallejo, ya después, ahora tendrá como unos 15, 20 años que nos cambiamos para Tultitlán. Ajá. Ajá. Entonces usted vivía ahí por por Vallejo. En la colonia, en la Industrial Vallejo. Entonces usted vio casi el crecimiento de don Pedro. Pues no, porque él llegó a vivir ahí también. Ajá. Él se casó con una señora que era de la colonia de ahí. Ajá. Entonces él ya venía hecho ya como sonido. Sí. Sí, no, yo cuando lo conocí ya él tenía ya sonido, pues no sé si en grande, pero sí ya era un sonido conocido dentro de la zona. Ajá. Ajá, sí, ya era grande, ya conocido más que nada. Y yo de ese tiempo fue que yo lo conocí, y también pues, por parte de un vecino mío, que fue el que me empezó a, vamos al baile con el dengue, y él sí andaba de chalán con el dengue. Ajá. En ese tiempo. Pues yo le dije, no, yo no quiero ir. Entonces me empezó a convencer y ya después se me hizo vicio de ir al sonido también. ¿Pero usted empezó de chalán o...? Sí, de chalán, o sea, lógicamente, o sea, yo no iba con él. Ajá. Te digo que un vecino mío fue el que me empezó a jalar, me decía, vamos con el niño, no, yo decía, no, yo tenía mi trabajo de otra cosa. Ajá. ¿A qué se dedicaba antes? Con otro hermano que es electromecánico, yo trabajaba con él. Ajá. Y te digo que trabajábamos en una línea de trailers que mi hermano, el trailero, el que se hizo trailero, pues ahora sí que empezamos nosotros como hermanos y empezamos a trabajar en esa línea de trailer. Nada más que yo trabajaba con uno de mis hermanos en un taller que trabajaban en la línea. Oh. Entonces ya de ahí nos empezamos a querer. Pero usted aquí con dengue empezó de chalán o de chofer luego. No, de o chalán, de las dos. No, de chalán. Bueno, pues no, fue chalán, porque tenían uno de sus hermanos y uno de sus primos que eran los que manejaban. Ajá. Pero ya se fueron yendo sus hermanos, sus primos. Entonces ya no había, entonces ya empezó don Pedro. Tú sabes manejar, porque en una ocasión que íbamos a tocar,
no había quien se llevara el camión. Ajá. Entonces uno de los primos le dice, yo me lo llevo, hermano. Y dice, ay, pues órale, vámonos. Pero pues sí, le faltaba mucho al chavo, le faltaba mucho para manejar. Y entonces entonces don Pedro se desesperó, ya le digo, no, yo iba a regañar y regañar a su primo. Digo, no, pues déjame, yo me lo llevo. ¿Tú sabes manejar? Digo, sí. Y ya agarró, ya me vio y dice, no, sí, sabes. Entonces ya de ahí empecé a agarrar el camión con él. Porque él ya me vio manejar, porque iba don Pedro, iba su primo, iba yo en el camión, en la cabina. Ajá. Que digo que nada más que su primo le había dicho que él sabía manejar, pero ya cuando lo vimos, no, le faltaba mucho al chavo. Sí, le pregunto ahorita esto porque ahorita que estábamos haciendo una transmisión, usted estaba arriba arreglando unos baffles, estaba metiendo la mano. Por eso hay muchos que nada más se dicen chofer y de ahí no hace nada, pero usted sí... No, yo con don Pedro siempre toda la vida he hecho cosas. Ajá. O sea, desde que he trabajado con él. Ajá. O sea, vuelvo a lo mismo. Anteriormente al principio iba uno como por gusto, por cotorrear, porque no recibía un sueldo uno nada. O sea, iba uno de esa manera. Ajá. Pero ya cuando se empezó a convertir para mí en trabajo, yo siempre empecé a meter mano porque me gusta, me empezó a llamar la atención lo del sonido. ¿En qué año fue más o menos cuando ya usted dijo, no, pues ya esto ya es chamba? Pues yo creo que como en el 2000. Porque ya empezó a crecer don Pedro, sí, ya empezó a hacerse, ya digo que ya empezó a cambiar de rabones y luego ya esto. Entonces cuando nosotros, antes de que nos cambiáramos de casa, bueno, mi familia conmigo, yo ya decidí ya no venir. Yo dejé de venir como unos 20 días, un mes. Entonces ya él me habló don Pedro, ya me localizó y ya me dijo, fui a hablar con él, ya me dijo que si ya no le iba a ayudar, ya no iba a trabajar con él. Le dije, no, yo me voy a dejar a trabajar lo mío, le digo, porque a mí no me conviene en ese tiempo. ¿Qué te digo? Creo pagaban 100 pesos la tocada. Y entonces, no, a mí no me conviene, le digo. Y ya me dijo, pues vamos a llegar a un arreglo. Y le digo, pues solamente vendré a trabajar contigo, pero si me pagas un sueldo. Y así quedamos, nos pusimos a platicar y llegamos a un sueldo. Por eso me dediqué con él a trabajar como si fuera mi trabajo normal, porque ya me empezó a pagar un sueldo a mí. Entonces ya empecé por eso sigo aquí con él, porque hay mucha gente que me pregunta igual, dice, ay, te van a regalar el sonido, ya te van a heredar el camión. Digo, no, es que no es eso, lo que pasa es que yo ya lo agarré como trabajo. Sí. Desde años atrás cuando yo ya hablé con él y ya nos quedamos sobre un sueldo base, entonces y así ha pasado, conforme va pasando el año, pues me va subiendo mi sueldo, dependiendo. Sí, igual me da mi aguinaldo, me da mi Navidad, todo eso, como en un trabajo. Qué buena onda. Sí. Entonces, o sea, por ese lado, hubo un tiempo antes de la pandemia, ya también nos tenía asegurados. Nada más que se vino la pandemia, pues nos quitó el seguro porque no había cómo pagar el seguro. ¿Los tenía asegurados, don Pedro? Sí, al otro chofer. ¡Hombre! Sí. Y entonces, nada más con lo de la pandemia, pues nos lo quitó porque no había no había de dónde generar dinero y para pagar el seguro. Pero sí, antes de la pandemia todavía estábamos asegurados. Oiga, ¿y usted le tocaron los roperos? Sí, ¿El equipo retro? Sí, cómo no. ¿Con qué equipo manejaba en ese entonces don Pedro Dengue? Yo que me acuerdo, él tenía... ¿Cuándo entró usted más o menos? Sí, cuando yo entré con él a trabajar, él tenía 6 roperos, creo, y como 12 trompetas. ¿Fue en 90 y tantos? Sí, 90, unos 90, finales de los 80s y principios de los 90. Y él tenía como 6 roperos de él. Y yo me acuerdo porque con él empecé, con el amigo te digo que el vecino que me empezó a traer. Ya me dice, pues tú, menso, ponte, cuélgate de esto. Ya me enseñó a decir cómo colgaba los twitteras. En los panales. Los panales, exactamente. Ya me empezó a decir cómo los colgara. Y ya es lo que hacía, por decir yo. Y lo ponían el sonido en una hora, por mucho. Sí. Así como llegaban, bajaban y acomodaban rápido. Y nada más el único que se tardaba un poquito más era el chavo que ponía las trompetas. Pero de ahí era bien rápido, lo ponían. Entonces, de ahí empezaron y luego ya empezó con el tiempo, pues se van saliendo uno, ¿no? Y van entrando. Ya, hasta que después me dijeron que pusiera yo las trompetas. Y ya me dediqué un tiempo a poner las trompetas. Y no, ya de ahí ya no hice nada porque ya empecé a manejar un camión, un rabón, un Torton. Entonces ya nada más manejaba yo. Y ya don Pedro me vio y me dice, no, o sea, ayúdame con otra cosa. ¿Qué quieres que haga? Pues conéctate a la cabina. Y ya le digo, pues yo no sé cómo se hace eso, ¿no? Y ya me dice, a ver, te voy a decir cómo se empieza. Ya me enseñó lo primordial a conectar la cabina. Y ya empecé yo a conectarle la cabina y a manejar. Pero entonces ya con el tiempo te vuelvo a repetir, no, pues va uno cambiando y entonces
va creciendo el sonido. Entonces ya después hacía falta una persona que se encargara de decir a los chavos cómo iban las cosas. Ajá. Entonces yo ya empezaba a ser yo de los más que habían durado más tiempo con él. Ajá. Y ya me dice, no, pues tú encárgate de decirles a los chavos. Sí, vale. Ya lo que yo hacía se iba quedando haciéndolo otros chavos ya entonces. Ya nada más que lo que sí, ya no, a muchos no les gustaba hacer lo de la cabina porque llegaba enojado a veces don Pedro. Sí. No le gustaba y no les gustaba que los regañara. Entonces, no, yo no lo hago, dice. Pues es que yo creo que todos lo hacen eso por la presión, ¿no? Ajá. No es porque algo así, porque yo creo que la presión de llegar y pues todo el público yo enfrente de ellos. Uh-huh. En ese tiempo, ¿cuántas personas traía el staff? En el retro, sí. No, en el retro todo, la mayoría iba por cotorrear. Ajá. Porque realmente te vuelve a lo mismo. Como no te pagaban, Sí. tú ibas con el fin de ir a nosotros, por decir, nos daba, en la colonia llegaban y decían, oye, que va a tocar con la changa. Chin. Y ahí decían, ahí van chalanes hasta que nunca iban, pero porque iba a tocar con la changa, donde sí. Ajá. Y decían, chin, no, que voy a tocar a lo mejor igual con el cóndor, ¿no? Ajá. No, vamos a tocar con el cóndor y eso. Y entonces iban un chorro de chalanes que ya acabando el baile ya nada más quedaban como 6, 8 chalanes. Ajá. Pero los demás ya acababa el baile y así iban. Pero íbamos unos hasta 20, yo creo. Y la camioneta iba llena de puro chalanes. charane. Sí. Pero pues porque les daba. O sea que a usted le tocó en los eventos de Cóndor, Super Dengue, pero en el equipo retro. Sí. Y así, sin tener favoritismos, ¿cuál era el que más se escuchaba mejor? Pues, ¿qué te crees que de que se escuchara mejor? Pues sí, el Cóndor era uno de esos. Ajá. Sí se oía muy bien en el equipo retro. Ajá. El Cóndor. Pues me tocó también cuando el Dengue alternaba con el Ariel Pérez. Pues con la changa y todos ellos, pero así, como un favoritismo, no casi no, porque el Discomóvil Canadá en ese tiempo se oía muy fuerte en su grave, era de los pesados. No, pues don Pedro también, o sea, no se dejaba, Pero lo que tenía don Pedro que le gustaba, se oía muy fuerte, pero en las trompetas hasta lastimaban de lo fuerte que se oían sus trompetas. Pero así su grave, como que siempre yo toda la vida veía en ese tiempo de los retro, como que no, le faltaba su grave. Pero en sus trompetas se oían muy duros, y entonces, pero por decir, en el Canadá, Discomóvil Canadá, se oía muy fuerte su grave. Y cuando tocábamos, aguas, porque se oían los roperos, sonaban. Y sus trompetas sonaban, pero no tan fuertes como las de Don Pedro. Era como lo inverso, ¿no? Sí. Y así, entonces nos gustaba porque como que la gente iba por más amor hacia a la música. Uh-huh. Yo recuerdo que en una ocasión tocamos con Cóndor en Atizapán. Y pues como era su zona del dengue, pues me iba muchos seguidores del dengue y del Cóndor, pues también les gustaba el Cóndor en ese tiempo, en el retro. Y me acuerdo que esa ocasión ya se llevaba bien con don Pedro, en ese tiempo se llevaban muy bien. Ajá. Creo yo, que porque don Pedro empezó a poner música que según de lo nuevo, y ya cuando le tocó a Cóndor entrar, ya está por micrófono, dijo el Cóndor, dice, ya tocó todo lo nuevo, dice, ¿ahora qué toco yo? Y me acuerdo de ese baile mucho, porque sí, pero así como que sí alternaban más con la música, como que se picoteaban más con la música a lo de hoy, que es diferente, ¿no? Pero sí, sí me tocó todo ese tiempo de los retros. Entonces, antes tenía dos rabones, don... Sí, después de la manera que tuvo, Ajá. empezó con un tortoncito. Y no, perdón, rabones, raboncitos. Y ya, creo que ese camión se lo vendió él a la changa y no sé qué hicieron con ese camión, con quién lo vendieron. Ajá. Y luego ya se compró otro y creo que ese se lo vendió al Yambao. Sí. Y actualmente ahorita trae 2 trailers, don Pedro. Don Pedro. Sí. Ya tiene años con esos trailers ya. Como que se estancó ahí con esos 2 trailers. No, pero ¿para qué quiere más? No, y pues le salieron buenos los camiones cada quien. Sí. Y pues sí te digo que así era como realmente yo empecé con don Pedro. Y ya me quedé yo aquí, pero te digo que hay mucha gente que por decir así, me ven, amigos míos conocidos también me dicen, oye, ya te van a regalar el trailer o te van a regalar esto. Digo, no, es que lo que pasa que a lo mejor tú lo ves de otra manera, pero cuando eso que era despapalle, se acabó totalmente. Digo, antes íbamos a echar desmadre y no nos pagaba nada y no tenías una obligación a nada. Digo, después yo hablé con don Pedro, yo ya me quedé con él a trabajar como un trabajo normal, o sea, un oficio, se puede decir, realmente.
Y quieras o no, pues sí se aprende, viene siendo un oficio para nosotros. A los que nos gusta realmente esto, ¿no? Sí, es un oficio. Me empezó a gustar a mí también. Oiga, y también cuando empieza la descarga, la desarmada y cargar el camión, usted también... No, ya no. Usted llega y a dormir para... Sí, para el otro evento. Para otro evento ir, sí. Ir entero. Lo que pasa que realmente, mira, ahorita yo les ayudo porque yo me hice cargo del audio con Pedro, de sus cosas, más que nada. Y entonces, por decir ahorita, si yo los dejo solos, hay chavos que vienen nuevos y no saben cómo van las cosas. Entonces, como que lo quieren acomodar como Dios les dio a entender, ¿no? Entonces, por eso me sigo encargando de decirles, no, échame el bafle, estos bafles aquí, estos bafles van aquí. Y así. Ya si suena bien o suena mal, ya es cosa de... Pues sí, como que también uno lleva esa responsabilidad. Y entonces, pues como todo, ¿no? Hay los gustos se rompen géneros. Y no eres monedita de oro, pues para caerle bien a todos. Hay muchos que dicen, le acomodes como acomodes, soy feo. Y está bien, o sea que... Pues que se esperen libres de esforzarse como quieran, ¿no? Pero sí, yo trato de hacer mi mejor trabajo, ¿no? Por eso yo me quedo al principio y ya le conecto su cabina y le checo su audio, que suene, y ya de ahí O sea, que es ingeniero de audio, usted. También. Eso, chinga. Bueno, es que en la actualidad ahorita, dentro del ambiente sonidero, si ya es, ya prende usted la máquina de humo, usted ya es ingeniero de máquina de humo. Sí, ¿verdad? Si ya conectó una luz, ya es ingeniero iluminador. Sí. Ahorita ya conecta un bafle, no, yo soy ingeniero en audio, ¿no? No, ¿qué te crees que eso de conectar un tiro que desde que ya manejaba el Ramón, que me dijo don Pedro, que me dijo en esa ocasión, me dice, oye, ¿qué estás haciendo? Le digo, no, nada, yo estaba arriba del camión. No, ayúdame en algo, ¿qué quieres que te ayude? Dice, conéctate a la cabina. Le digo, pues yo no sé ni cómo va. Era la cabina retro también, o sea, traía don Pedro unos Pibis 800 y unos 1500. Traía su Jackson todavía, sus 65. Los 1000, los 1000 para sus splitters. Él tenía un 1000 y un 1100, me acuerdo. Los usaba para sus balas. Para sus splitters de... Sí. Yo ya le empezaba a conectar la mezcladora. Tenía otra mezcladora que era una Malo 8, creo era esa mezcladora. Una Pibi. Y le gustaba mucho y esa a veces le fallaba y tenía la maña de pegarle. Le pegaba a la mezcladora para que volviera como que... Yo me imagino que tenía un transistor... Un falso. Y empezaba como a zumbar la mezcladora y le pegaba dos. Ya la conocíamos. Y regresaba como que en la mezcladora. Todas esas anécdotas, sí. Pues desde ese tiempo, te digo, ya empezaba a conectarle su cabina. Yo no, a lo mejor hoy sé para qué se va este cable aquí. O sea, yo no soy un ingeniero de audio, vuelvo a lo mismo, ¿no? Lo mío, lo fuerte es la manejada. Pero por decir así, me dice, ¿sabes qué? Que este cable, antes no sabía, me decían ahí va y yo lo ponía porque me decían que ahí va. Pero a lo mejor con el tiempo he aprendido a saber que por qué va ahí, cositas así. Pero así realmente como que un ingeniero no soy. Y trato de hacer mi trabajo lo mejor que pueda, de lo poquito que he aprendido. Sí, entonces hazte cuenta que desde ese tiempo ya le empecé a conectar su cabina a don Pedro. Entonces ya empezaba yo y ya él ya se deslindó de eso y ya después ya nada más él se dedicaba, llegaba porque viajaba con nosotros en los camiones. Andaba conmigo. Traíamos un camión que traía camarote. Y traía el copete que también era camarote para los chalanes. Entonces él viajaba conmigo en el camión. Sí, pues ya yo manejaba y él iba durmiendo. Ya llegábamos al evento, lo dejaba que se iba durmiendo. Ya cuando él se bajaba, yo me podía irme a dormir un rato. Pero él viajaba con nosotros. Sí. Oiga, a ver, una experiencia bonita que haya tenido usted que diga, no, hombre, ese evento o ese baile o tal día estuvo, me gustó. ¿Qué podría decir usted? ¿Sabes que hay muchas, una de tantas. Yo sé que en cada baile es una experiencia. Sí. Pero una que diga, ay, ese evento estuvo bien padre, me gustó por tal motivo. Pues, ¿qué te crees que a mí me gustaban los eventos cuando tocábamos? Por decir que eran 3, 4 sonidos. Vuelvo a lo mismo, a lo mejor igual con Cóndor, que tocaba Cóndor, tocaba Ariel Pérez, porque se llegó a dar esos eventos, o sea, me tocó vivirlos. Sí. Entonces llegaba uno y pues era así chiquito, o sea, a lo mejor ahorita tiene un nombre más grande, no digo que sea grandote, pero a ese tiempo, pues era el sonido chiquito, por decir, el sonidito que le llamamos hoy, ¿no?
que vas a tocar con un sonidito. Y en ese tiempo a lo mejor era el sonidito y ellos ya tenían un nombre ya bien hecho. Entonces lo metían y en ese tipo de eventos sí me gustaba porque había mucha pues polémica, había mucha gente que hacía así como ahorita tú reportajes, o sea, no a esto nivel porque no existían los celulares no, así. nada. Entonces iban con su cámara y trataban de hacer un reportaje Sí. y todo eso. Y me gustaba ver todo ese tipo de ambiente, era muy bonito. Había mucha gente, muchos clubes de baile que bailaban, gente que sí sabía bailar, o sea, bueno, yo digo que todos saben bailar, pero diferente, ¿no? A lo que hoy se baila. Pero sí, ese tipo de eventos es lo que a mí me gustaba. Y pues te digo que vuelvo a lo mismo, que cuando sabían que íbamos a bueno, Dengue tocaba en un evento de esos, no iban invitados como 20. Sí. Sí, llegaban y pues para no pagar su boleto, entonces yo voy con el Dengue, y ahí se pegaban. Sí, y ahí la camioneta, el camión iba lleno de gente. Ajá. Porque sí, pero ese tipo de eventos a mí me gustaba mucho, que alternábamos con esos sonidos. Sí era una chinga en ese tiempo, quieras o no, porque pues cargar, a lo mejor no cargabas tanto bafle como hoy, pero estaba arrimando, a veces quedaba lejos la camioneta y córrele y esto y ponte las trompetas. A mí cuando sí me pasaba más era cuando de las trompetas. Tenías que andar buscando la varillita o el alambrito ahí en la pared. No había vecinos que no te dejaban poner nada. No quiero aquí nada, no me pongas nada. Y sí, unos postes. Sí, Con los cables, en unos cables de teléfono tenemos que poner las trompetas ahí. O a veces te tenías que ganar otro sonido porque todos querían en el mismo poste y ya se juntaban 6, 8 trompetas en un poste. Entonces, y a mí, por decir, con don Pedro, a él siempre le gustaba lo más alto que pudieras ponerla, lo más alto a él le gustaba. Ajá. Y había muchos que sí les gustaban chaparritas las trompetas y no, a él siempre lo más alto. Y no, pues sí me daba miedo, te agachabas y ay, no vaya a caer de la escalera. No, pues la escalera doble, ¿no? Sí, no, ya después de eso, de las trompetas, ya nada más después me dediqué a ponerle la luz en los postes también. Ajá. Ya yo era el que ponía la luz en los transformadores, en el poste. Sí, viví como toda su etapa del sonido con él, viví muchas cosas, sí. No, pues, entonces, ha tenido usted experiencias y vivencias que ha tenido ustedes en todos los cosas eventos. Bonitas, cosas feas también. Un evento también que haya marcado que digas, ese pinche evento estuvo, no, o sea, malo. ¿Qué te crees que una vez fuimos a la Pensil? Ajá. Un 11 de diciembre. Y no manches, para regresar, llegaron, yo no me di cuenta cuando llegaron. Yo nada más me acuerdo que ese día yo estaba platicando con un muchacho de la planta de luz. Ajá. Y en eso, no recuerdo si eran como las 12 de la noche. Llegaron, no vi, te digo, no recuerdo bien, nada más me acuerdo que salieron los balazos. Y ya dijeron que eran dos cuates que iban correteando a otro. Bueno, así me la platicaron a mí, a lo mejor igual no sea así. Que se metieron al baile, pero era una cerrada, no tenía salida, pues era un callejón. Y se meten correteando, pero disparando a la gente. Sí, no, tú bien todo eso. No, nosotros nos tiramos abajo de la planta y escondiéndonos porque sí, no, los balazos sonaban por donde quiera. ¿Y se acabó el baile? No, pues sí, no sé cuántos muertos hubo, pero también muchos heridos. A mí me tocó ver una muchacha que tenía un balazo entre la entrepierna casi. Ajá. Y en los postes de la estructura tenían los hoyos de los balazos. Sí, estuvo feo esa vez, ahí lo pensé. Qué caray. 11 de diciembre. Bueno, es que aquí preguntamos lo bueno y lo malo, ¿no? Sí. Para que el mundo sepa qué hay detrás de un volante, qué hay detrás de un micrófono, porque mucha gente dice, entrevista a don Pedro. Pues, ¿qué le voy a entrevistar si ya todos los periodistas le han preguntado lo mismo? Mejor entonces yo les pregunto a los chalanes, a los choferes, dónde viven, quiénes son, qué hacen. Entonces, pues ahí vamos recopilando todo ese tipo de información para la gente que está atrás, ¿no? De ellos, más que nada. Sí, hay mucha gente, pues, realmente que no nos ve, ¿no? O sea, de lo que hacemos más que nada. Sí, hay mucha gente que también son muy trabajadores, los muchachos también. Sí. Igual, hay de todo, todo. Gente que la verdad nada más viene, como le decimos, de colmillos, ¿no? Andan caminando y no ayudan en nada y a veces se molestan. Pero así también hay muchos muchachos que es muy bueno. Y por decir, hoy en la actualidad hay muchos chavos que es muy cabeza, muy cerebro, o sea, aprenden rápido. Ajá. Entonces hay muchos muchachillos que a lo mejor saben más que uno de ingeniería en audio. Entonces
dices, bueno, no es mi ramo, pero hay muchachos chavos jóvenes que si te dicen, ay, no, es que esto va así, 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 y te quedas y dices, no, sí tienes razón, no, sabe mucho chavo. Y si hay gente joven, que ha aprendido mucho, por decir, en ingeniería de audio y de eso. Y a lo mejor han tenido oportunidad de quien les enseñe o han estudiado, Sí. pero sí hay mucho muchacho joven que sí sabe mucho de audio o de iluminación. Ajá. Pues es una generación que viene ampliamente con una sabiduría grande, porque ahorita antes estábamos muy nada más a una revista. Ahorita ya agarras un teléfono y sale toda la información. Sí. Toda la información. Sí, no, y te digo, entonces ahora sí, ya ha habido muchos muchachos, yo, los chavos que han venido a veces, que si quieren ahí pegar conmigo yo te ayudo aquí lo del audio, le digo, sí, órale, pero ya cuando ven que no nada más es de poner el cablecito, tienes que armar la mesa, tienes que acomodar aquí, tienes que calar este cable y eso, como que ya les empieza a pensar y ya no, yo mejor me pongo a las luces. ¿Por qué? Porque de ahí nada más les ponen a cada un cablecito y pásame esa señal y ya el otro chavo está haciendo esto. Entonces ya les digo, no, pues, ¿quieres aprender? Pues haz las cosas. Y ha pasado muchachos que me dicen, no, es que ya no quieres hacer nada. Le digo, pues es que yo ya lo aprendí, yo quiero que tú aprendas. No, eso ya lo hace, por eso diciendo que lo hagas tú para que aprendas a hacerlo. Sí. Y así, pero no, hay muchos muchachos que no, a veces vienen al sonido y no les gusta, y por eso sigo haciéndolo yo. No, ya hubiera otro muchacho, pues yo ya me hubiera dedicado de lleno nada más a manejar. Pues sí. Sí, ¿por qué no? Y se lo sigo haciendo y aparte digo, pues me gusta, por eso también me he mantenido en eso, de estarlo haciendo. Bueno, te lo agradecemos mucho, hermano, que nos hayas regalado estos 25 minutos de tu charla sonidera, de tus vivencias, de todo lo que has vivido con un gran personaje como es don Pedro Pérez Superdengue. Te lo agradezco de todo corazón, hermano, por tus palabras, hermano. Sí, repítenos tu nombre, por favor. Yo me llamo Roberto Arenas y me dicen el Pilos. Operador. Pues ahora sí que de Superdengue. Operador, ingeniero. Pues operador, ingeniero, ya falta que sea ¿cómo se llama? Pues cargador, de todo, ahora sí que de todo un poco le he pasado. Órale pues, hermanito, te lo agradecemos mucho. ¿Alguien que quieras mandar saludos, hermano? No, así estamos bien. Órale pues, te lo agradecemos, hermano. Sí, de nada, amigo. Gracias. Sonríe y la fuerza estará contigo, ánimo. Sí. Gracias.